Y esto lo escribe Joel de Venezuela, abrazos hasta Venezuela, amigo. Dice: mira, Armando, todo empezó en la escuela. Mi amiga tenía 11 años cuando le tocó sentarse junto a un niño muy raro, distinto a los demás. Lo que más le llamaba la atención de él era que siempre llevaba colgado en el cuello un pentagrama. Al principio parecía un simple accesorio, pero resultó ser algo más. Resulta que un día, antes de salir al recreo, el niño dejó ese pentagrama sobre la mesa. Mi amiga, curiosa como cualquier niña, lo agarró y entonces empezó a leer unas letras que tenía alrededor. No entendía lo que significaban, pero igual lo pronunció. Cuando el niño volvió y se dio cuenta, él solo se rió con una risa burlona y ella me platicó que le dijo: «¡Qué tonta eres! Lo leíste, no sabes lo que te va a pasar ahora». Desde ese momento ella me dijo que sintió mucho miedo y aunque todavía no dimensionaba lo que significaban esas palabras, todo empezó a partir de esa noche, que fue cuando me platicó que le empezaron a pasar cosas perturbadoras. La primera noche, al acostarse a dormir, escuchó algo que la dejó muy desesperada. Dice que escuchó una respiración fuerte y que era profunda, como la de un hombre que estaba cansado y que estaba justo detrás de su cama, y pensó que era su imaginación. Y pasaron unos días y esa respiración empezó a escucharse cada vez más clara. Con el tiempo comenzaron otros ruidos dentro de la casa. Las sillas se movían solas en los cuartos y cuando ella estaba completamente sola tocaban las paredes con golpes secos como si quisieran llamar su atención. Cada noche sucedía algo nuevo. Ella intentó explicarle a sus papás, pero ellos no le creyeron. Una de esas noches se encontraba dormida junto a uno de esos perros y ellos siempre estaban tranquilos, pero de pronto comenzaron a chillar de una manera extraña, como lo hacían cuando algún miembro de la familia llegaba. Ella se incorporó y estaba muy asustada porque nadie más estaba en la casa. Los perros no dejaban de mirar hacia una cortina que daba al patio y cuando ella volteó alcanzó a ver una sombra de un hombre que era alta y oscura y que estaba recortada a través de la tela. En ese momento empezó a gritar y los perros retrocedieron hasta la cama, temblando. Eso fue lo suficiente para que ella entendiera que algo no estaba bien. A partir de esa noche, ya no solo escuchaba las respiraciones y los ruidos, también podía ver que esa presencia se movía de un lado a otro de la cama. Una de esas tantas noches me comentó que estaba leyendo la Biblia y entonces cuando empezó a escuchar esa respiración volteó, pero ya no era de un lado de su cama, sino que se dio cuenta que estaba viniendo la respiración a un lado de la cortina que te acabo de mencionar. Ella cerró los ojos, se puso muy nerviosa, pero parece que de repente se quedó dormida. Pero en ese momento me contó que tuvo una pesadilla. Soñó que recorría desesperada por una cancha que estaba oscura y alguien la perseguía, y cuando al fin la alcanzó, le susurró y le dijo: «Deja a tu Dios». Ella despertó, pero no podía moverse, estaba completamente paralizada. Dice que lo más aterrador fue que de la parte trasera de la cama salió una mano negra que le cubrió los ojos con fuerza. Entonces en ese momento sintió que el colchón se le hundió a su lado, como si alguien se hubiera acostado justo a un lado de ella. Y después escuchó una voz grave que le susurra: «¿Estás lista? 3, 2, 1». De repente empezó a sentir una presión insoportable en el cuerpo, como si algo invisible la aplastara contra la cama y quisiera arrastrarla hacia abajo. Dice ella que con todas sus fuerzas intentó gritar, pero nada salía de su boca. Entonces, en medio de lo que estaba pasando, recordó el credo que estaba rezando y empezó a rezarlo mentalmente. Poco a poco, esa presencia se fue debilitando hasta desaparecer por completo. Cuando recuperó el control de su cuerpo, se cubrió hasta la cabeza con las cobijas y estaba temblando. Desde entonces ya nunca volvió a dormir boca arriba ni con la luz apagada. Con el tiempo encontró algo de paz y conoció a San Benito. Sintió que le daba protección, yo creo que se refería a la medalla de San Benito seguramente, y valor para enfrentar el miedo. Esto me lo contó Armando y fue como una experiencia que al principio yo no le creí, pero como siempre estaba triste y siempre estaba deprimida y llorando me lo contaba, puedo decir que pudo ser verdad. Muchas gracias por permitirme contar esta vivencia. Pues muchísimas gracias, mi estimado Joel de Venezuela, gracias por contarme esto. Ojalá tu amiga se anime a contarlo aquí en este espacio para que nos pudiera dar muchos más detalles. Bueno, hablando de agradecimientos, amigos, quiero decirles que pues les agradezco a todos ustedes por los mensajes que me mandaron a través del chat de YouTube por lo de que me enfermé. Todavía no salgo. Resulta que es una infección viral de la gripa y de la tos. Ahorita porque estoy medicado y no un antitusivo y no me da por toser,
pero nomás se me pasa el efecto y volvemos a empezar. Ha estado muy, muy pesado estos días, pero muchísimas gracias aquí con el fin de no dejar el contenido y pues sobre todo porque ya somos canal monetizado. Muchísimas gracias por sus comentarios y por este apoyo. Bueno, vamos entonces ahora a comenzar con los relatos. Voy a empezar con uno que me envía mi querida amiga Connie Almond. Muchísimas gracias, María Concepción. Ella es de Zacatecas y de ahí nos vamos con Brenda, el relato de la Ouija. ¿Te gustan los relatos de la Ouija? Bueno, pues vamos a uno de esos. No te vayas, yo vuelvo con ustedes. Esto es Radio Relatos de Medianoche. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, pues miren, mi nombre primero que nada es Connie, María Concepción en sí. Yo soy de Miguel Auza, Zacatecas, México, donde se habla mucho de las brujas, ¿verdad? Y muchísimos sucesos, pero específicamente más de brujas. Entonces, bueno, pues esto sucedió ahí en mi pueblo de nacimiento, ¿verdad? Miguel Auza, Zacatecas, México. Yo aquí radico ahorita en Texas, en El Paso, Texas. Bueno, sin más, les comento que dice mi mamá que yo tenía alrededor de entre 1 y 2 semanas de nacida. Entonces, dice mi mamá que esa noche ellos vivían con mi abuelita en la casa de mi abuelita, los padres de mi papá. Perdón. Dice que se quedaron bien dormidos. Yo dormía en medio de los dos, mi papá de la orilla de la cama y mi mamá del lado de la pared y yo en medio. Entonces dice mi mamá que yo nunca fui una niña así como que me moviera mucho, que digamos que pateara o que llorara tanto. Dice que no, que yo siempre fui muy tranquilita desde que nací. Entonces pues a mí me dormían en medio, ¿verdad? Pues sucede de que esa noche dice mi papá que él empezó a escucharme llorar, o sea, a escuchar mis llantos en sueño, y pues que él trataba de despertar. Para esto eran entre 2 y 3 de la mañana, no recuerdo si ya lo mencioné, ¿verdad? Pero dice mi papá que él intentaba despertar y no podía, y de tanto y tanto que estuvo haciendo el esfuerzo porque me seguía escuchando llorar, pues se despertó y toqueteaba en la cama porque me seguía escuchando llorar y toqueteaba para la niña, y la niña, decía él, la niña, Angelina, le decía mi mamá, Angelina, la niña. Y mi mamá no despertaba, estaba dormida, y le decía, Angelina, la niña, ¿dónde está? Porque seguía escuchándome llorar. Y me tocaba ahí en las orillas de la cama, en medio, y no me encontraba. Sino que de tanto y tanto que le decía a mi papá, Angelina, ¿dónde está la niña? Y mamá despertó, no sé, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Y toqueteaba y no sé, ¿dónde está? ¿Dónde está llorando la niña? ¿Dónde está llorando? Se oye que está llorando, ¿dónde está? A ver, asómese abajo de la cama. No, aquí abajo de la cama no está, no se oye aquí abajo de la cama, se oye para allá, ¿dónde está? Y que prendieron la luz, y nada, que al prender la luz se dieron cuenta que yo estaba para esto, la cama donde ellos dormían era de ese tipo de camas antiguas de tubo, de barrotes, como de, sí me explico más o menos, ¿verdad? De esos tubos de antiguos. Entonces, tanto en la cabecera tenía tubos como en el área de los pies. Entonces, a mí me fueron y me encontraron en los pies, entre los tubos y el colchón. Pero comentan que la mayor parte de mi cuerpo estaba más afuera que adentro de la cama, ya como que ya más saliendo de la mayor parte de mi cuerpo, como que mi piernita atorada entre los tubos. Entonces yo llorando y llore, ya me lograron sacar de ahí, y yo seguía llorando. ¿Y cómo fue a dar la niña allá? No, pues no sé, pero no puede ser posible que allá ella no pudo haberse ido hasta allá, no, pues no, ¿cómo? No se lo explicaron. El punto es que si se queda, yo seguía llorando, y ya en cierto momento me quedé dormida, me quedé dormida. Y sino que al día siguiente
ya le comentan a mi mamá, a mi abuelita, la mamá de mi papá, lo que sucedió. Y mi abuelita les dice a mi mamá: ya ve, Angelina, le he dicho que le ponga tijeras a la niña abajo de la almohada, que le ponga unas tijeras en forma de cruz. Se lo he dicho, Angelina, usted no hace caso. Le dije que también pusiera una estampita de San Benito, en la puerta. Ponga una estampita y ponga palma bendita también ahí en forma de cruz. También le dije que no cambiaran la niña. ¿Y sabe por qué no se la llevaron? Estaba sucia la niña, ¿verdad? Le dijo mi abuelita a mamá. Dijo mi mamá: sí, estaba sucia. Dice: no, pues qué bueno, pues por eso no se la llevaron. Porque la niña estaba sucia. Pero porque la miraron que estaba sucia, y a las brujas no les gusta eso, que huelan a popó o X. Entonces dice: no, Angelina, pues para la próxima, porque mire, no tenía la estampita y por eso se le van a llevar. Pero ya miraron, ni las tijeras usted las tenía, ¿verdad? No, pues no se las puse. Y le dijo: pues por eso no se la llevaron, porque se dieron cuenta que la niña estaba sucia. Entonces eso fue lo que me sucedió, amigos, amigas. Eso fue lo que me sucedió. O sea, yo siempre digo, me bautizo prácticamente con este suceso respecto a todas las vivencias que he tenido, porque fue lo primero que me sucedió. Pero respecto a esto de las brujas, esta es una de las tantas situaciones que me han sucedido a mí. Bueno, pues buenas noches a todos. Bueno, mira, Armando, esto pasó cuando era niña, cuando yo estaba chica. Tendríamos 10, 11 años. Éramos 3 hermanos, mi papá y también mi mamá. A mi mamá le regaló una comadre una ouija. Esa comadre le dijo a mi mamá que todo lo que quisiéramos preguntar, pues esa tabla nos lo iba a responder. Entonces se nos empezó a hacer como un vicio. Llegábamos de la escuela y en vez de llegar a comer, a hacer actividades escolares, la tarea, pues era jugar a la ouija. Ajá. Una vez hubo un problema con esa comadre y mi mamá le preguntó a la ouija que por qué estaba enojada, y que le contesta que por un chisme que le había dicho otra señora. Y mi mamá le habla por teléfono y la comadre le dice que sí, efectivamente. Para esto, con la única persona que se comunicaba era con mi hermano más grande, pero él entraba en un trance muy, muy grande. Haz de cuenta que estaba como dormido, pero estaba con los ojos completamente abiertos y manipulaba el triangulito de la ouija. Entonces, en una ocasión veníamos de la escuela y llegamos exactamente a hacer lo mismo de jugar con la ouija. Y entonces le dijo a mi mamá la ouija que estaba muy contenta porque tenía una persona con la cual podía comunicarse y a través de ella poder expresar todo lo que la ouija nos quería decir. Uh-huh. Pero que a cambio de eso, él le iba a dar a mi hermano poder, dinero, estabilidad en la escuela, estabilidad en salud, pero que aparte de eso, o a cambio de eso, se iba a llevar su alma. Mi mamá se enoja y dijo que no, y nos la quitó y no nos dejó seguir jugando. Al otro día llegamos de la escuela y pasaba exactamente lo mismo, llegábamos a jugar. Entonces la ouija le dijo a mi mamá que quería decirle algo, y mi mamá le dijo que qué era lo que quería decirle. Nunca nos habló con groserías ni con malas palabras. Entonces agarró y le dijo la ouija que mi mamá estaba embarazada. Uh-huh. Mi mamá le dijo que no, que cómo era posible que le diga que estaba embarazada si mi mamá estaba operada. Entonces la ouija pues empezó a hacer movimientos erráticos y mi mamá dijo: no estoy embarazada. Y dijo mi mamá: voy a ir al médico. Mis papás se fueron temprano al hospital, le hicieron estudios y mi mamá sí tenía 5 meses y medio de embarazo cuando ella tenía ese periodo normal, y pues ella estaba operada para no tener bebés, así que se nos hizo muy raro. Mi mamá le decía a mi papá que ya le había comenzado a dar miedo porque era como un vicio,
que porque iban a la casa de vecinos u otros compadres y decían, tráete la ouija. Sí. Iban a la casa de los papás y también decían, a ver, tráete la ouija para jugar. Y como que era parte de la familia, pues. Ujú. Íbamos a casa de tal familiar, pues la ouija. Y llega un momento en que mi mamá le dice que no quiere que se lleve a mi hermano, que porque se va a llevar a mi hermano, que le dice que sí, que le va a dar poder, estabilidad. Ahí estamos en esa parte que le estaba diciendo eso. Y pues no era como un estudiante muy brillante, y llegó un momento en que hasta reconocimientos ya tenía en la escuela, reconocimientos y diplomas. Mi mamá le pregunta a la ouija que por qué a mi hermano le suceden cosas cada determinado tiempo. Yo no me acuerdo si era cada mes o cada 3 meses, pero le pasaban accidentes muy feos, así como para perder la vida. Por ejemplo, en una ocasión se quemó con unos cohetes en las manos. En otro día estaba en la azotea y estaba lavando sus tenis y explotó la botella de tiner y se quemó la cara. Ujú. En ese tiempo, este hermano tenía como 11 o 12 años. Estábamos chiquitos todos, pues. Sí, chiquitos. Oye, una pregunta. ¿Le pasaba algo más a tu hermano aparte de lo de que se ponía como si fuera sonámbulo al momento de jugar la ouija o cuando terminaban? Fíjate que cuando terminaba de platicar con la ouija, él decía que le dolía mucho la cabeza. Ok, sí. Y que le dolía mucho la cabeza. Y en las noches no podía dormir por esto mismo de que decía que le dolía mucho la cabeza. Entonces mi mamá, no dejamos de jugar y pues a tiros y tirones seguimos jugando aunque ella no quería. Y la ouija le dice a mi mamá que le quiere decir algo a mi mamá y a mi papá, pero que quería que estuviera presente mi papá. Dijo la ouija que ya sabía cómo le iban a poner al niño. Entonces dice, es que no sabemos si es niño. Sí, tú traes un niño y se va a llamar Carlos. Y efectivamente mis papás ya habían platicado una noche antes, entre ellos, nosotros nunca lo oímos, que le iban a poner Carlos si era niño. Y a mi mamá le dio miedo. Y el otro día le dice a mi papá que muy temprano iban a tirar la tabla. Y entonces le dijo mi papá, no, dile a tu comadre que venga por la tabla, que ya no la quieres, Ujú. que se la devolvemos. Y entonces le hablan a la comadre y la comadre le dice a mi mamá que pues no, que definitivamente esa cosa ya no entra a su casa. Que ella si la siguió usando es pues bronca de mi mamá, pero que ella no la quería en su casa. Se lavó las manos y mi mamá le dice a mi papá, ¿sabes qué? Le dice, muy temprano nos vamos a levantar antes que los niños y nos vamos a ir a tirarla. Fueron a una carretera, la tiraron, llegaron y empezamos a almorzar. Nosotros comenzamos a decirle a mi mamá que, pues, gritándole y reclamándole que por qué se la había llevado, que queríamos jugar con ella, como eres. Mi mamá decía, no, ya no quiero que se mencione ese tema aquí, tengo mucho miedo, ya había nacido el bebé. Ajá. Y ella tenía miedo más que nada por esto del bebé. Yo no quiero que se lleve a mi hijo y la verdad es que por eso la tiramos. Ya no quiero que comenten nada de la ouija y pues nosotros comenzamos a discutir con mi mamá y a decirle que por qué era tan egoísta y nos había quitado pues nuestro entretenimiento. Mi mamá seguía en su postura en que no la debíamos de tener y pues nosotros en que íbamos a comprar otra y así. Entonces empezaron, en el momento que dijimos vamos a comprar otra, empezaron a tocar la puerta del departamento, pero de una manera estruendosa. Entonces mi mamá se levanta y le dice a mi papá, ¿quién toca de esa manera? ¿Quién toca así? Y entonces abre mi mamá la puerta, pues para pelearse con la persona que supuestamente estaba tocando la puerta. Era la tabla ouija, estaba ahí tirada en el jardín de la entrada de la casa. Y entonces mi mamá le dice, mira, ven acá. A mi papá, Sí. papá se acerca, ven a ver lo que está en la puerta y dice, mira, no la metas, no metas la ouija, déjala ahí, no la metas. Entonces nos dice a nosotros que no nos acerquemos
porque nuestro primer impulso fue meter la tabla. Entonces mi papá nos decía, no quiero que la toquen, no quiero que la toquen, porque haz de cuenta que venía como llena de tierra, toda la cajita, como la usábamos mucho y ya mi papá la había reparado con masking tape, y pues ya estaba muy restaurada la caja. Y entonces dice mi papá, no, traigan la gasolina blanca, y entonces pues se mete mi hermano y trae la gasolina blanca, y se la echan ahí en la entrada de la casa y la prenden, y pues se empieza a quemar. Pero los acontecimientos que pasaban con mi hermano cada determinado tiempo no se acababan, sino que ahora eran más frecuentes. Y era de tener fracturas, de bajar una escalera, de bajar la banqueta y romperse los dedos del pie, de caerse cerca de la avenida, y a veces nos atravesábamos, no venía ningún carro, y cuando venía mi hermano te aparecía un camión, un taxi. Entonces mi mamá le dice a mi papá que fueran a ver un conocido de ellos, que prácticamente era como un tío político, que era sacerdote en una iglesia. Y entonces ya van y lo ven, y mi mamá le platica que nosotros tuvimos una tabla, y que muchos años, porque pues fueron años los que nosotros jugamos con la tabla, y que a raíz de que nosotros comenzamos a jugar con la tabla había dicho que se iba a llevar a mi hermano, que le iban a poner, o sea que le iba a dar cosas a él, pero que mi mamá tenía mucho miedo y que se lo iba a llevar. Ya no podíamos vivir con esa angustia de que a mi hermano le fuera a pasar algo. Entonces yo me acuerdo que llegamos a la iglesia y el señor se puso un atuendo como con muchos bordados de oro, como un color azul rey, una vestimenta muy vistosa, y rezaba, y entonces nos sacan a todos, a nosotros, a las niñas del templo, y entonces mi mamá se queda adentro con mi hermano y le empiezan a rezar. Al cabo de algún tiempo que pasó, sale mi hermano y empieza a hablar como incoherencias, como cosas que habían pasado hacía muchos años. Y entonces el padre le dice a mi mamá que no se preocupe, que ahorita va a llegar y se va a dormir, y que lo deje, que finalmente lo que tenemos que hacer es bendecir la casa, y bendecir todas las casas a donde mi mamá llevó la tabla, porque jugábamos, te digo que en casa de todo mundo. Sí. Entonces mi mamá les habla a las comadres y a las amigas y les dice que necesita bendecir todas las casas. Nadie dice que no, vamos y bendecimos las casas de las demás personas. En un día que yo me acuerdo que visitamos más de 7, 8 casas para bendecirlas, y el padre con nosotros en el carro para bendecir todas estas casas donde habíamos ido con el juego. Y mi hermano pues se le terminó la racha de mala suerte. Yo no sé si fue determinado por la tabla, la verdad es que no sé, pero nos venimos así abruptamente, de repente vivíamos en una parte y luego en otra, y pues eso fue simplemente porque a mi mamá se le ocurrió, dijo vámonos de aquí, y pues mi papá aceptó y nos fuimos de esa casa. No, pues por supuesto que sí, cómo no, sobre todo tu mamá debe de haber estado muy, muy asustada, ¿verdad? La verdad mis papás estaban muy espantados. Ya después de muchos años, ya estábamos nosotros más grandes, cuando alguien de los amigos, porque teníamos amigos que iban a la casa y pues allí hacían reuniones, Ajá. Y mis papás conocían a todos nuestros amigos, y alguien comentó, yo tengo una ouija, la puedo traer la próxima vez que venga. Y mi mamá cortantemente dijo, no, aquí no quiero esas cosas y no quiero que jueguen eso. Sí. ¿Te quieres venir a mi casa? Las puertas de mi casa están abiertas, dijo, para que tú vengas y convivas, y si quieres te tomes un tequila, una botella, pon lo que te quieras, pero no quiero la tabla aquí en la casa.
No, pues por supuesto que le iba a llamar la atención. Oye, amiga, bueno, ya no pasó nada. ¿Qué fue del bebé y cuántos años tiene ahorita? Y de tu hermano, ¿qué tal? Pues aquel bebé que te platiqué ya actualmente tiene 22, 23 años, algo así. Actualmente este hermano que te platico, él vive solo y no quiere tocar el tema. Yo no sé si pasen cosas en su casa, si tenga pesadillas o no, Ujú. pero sé que está bien. Pero cuando quiero tocar ligeramente el tema, él no quiere ni siquiera hablar de él. Se va o me calla y bueno. Yo creo que mis papás cometieron un gran error al haber aceptado la tabla porque creo que la comadre ya les había platicado algo similar y aún así la aceptaron. Sí, ese fue un error una falla de tu mamá. ¿Y qué opina tu mamá, por cierto, después de todo esto que pasó? Mi mamá era como muy un tema cerrado porque ella te decía, no, ya no quiero hablar de eso, me da miedo. Ujú. Eso es cosa mala. Yo cometí un error con ustedes, ahora lo veo. Mi mamá aceptó que pues con eso no se juega. Y pues eso fue la vivencia que tuvimos nosotros con esta tabla. Caray, amiga, pues aterradora vivencia. Yo te agradezco mucho haber dado tu primer aporte aquí en este canal. Te mando un abrazo, que pases muy buenas noches. No, pues gracias, al contrario, gracias a ti por darme el espacio y permitirme contarte pues esto que nos pasó. Y buenas noches a todos y gracias, y el consejo pues es que si pueden evitar jugar con la ouija, háganlo, porque no es nada bueno, a nosotros no nos fue bien y deshacerse de eso puede ser muy, muy difícil. Bien, ahí está lo que nos comparte mi amiga Connie de Zacatecas. Amiga, besotes hasta allá, está contigo. Y Brenda, muchísimas gracias por este relato. Estos de la ouija me encantan. Gracias, amiga, por compartirlo. Y bueno, Tatiana Puche, amiga, gracias, perdón por la tardanza. Ella es una suscriptora de años. Dice, hace 4 años me ocurrió algo extraño en el techo de mi casa. Esta era de teja de Eternit. Yo escuchaba cuando algo llegaba volando, se posaba sobre el techo y después comenzaba a caminar de un extremo a otro justo encima de mi habitación y también arañaba las tejas. Fue horrible, Armando, porque aquello nos molestaba todas las noches. Dentro de mi habitación sentía que las cosas se movían, se caían o cambiaban de lugar. A veces a las 2 o 3 de la mañana me levantaba porque ya no podía dormir. Escuchaba algo que se lanzaba desde un aparador y se caía del piso. Inmediatamente salía corriendo hacia mi cama y me cubría por completo con las cobijas. Busqué ayuda, pero al final tuvimos que abandonar aquella casa por todo el daño que nos hicieron ahí. Ay, amiga Tatiana, sería genial que me pudieras contactar, o no sé si tengo tu contacto ahí para que me puedas contar este relato, para que nos puedas decir qué era todo lo que te hicieron ahí, además de esto que pasaba. Bueno, vamos ahora con un relato, amigos. De no me mandaron no me permitieron dar el nombre ni la ubicación, así que pues nada más vamos a escucharlo. Vamos a ver qué nos comentan y yo vuelvo con ustedes. Buenas tardes, grupo. Ya tenía ratito que no andaba yo por aquí checando esto. Les comparto el audio. Ahí les dejé lo convertí en video porque no me dejaba compartirlo así. Ese audio yo les platico la historia, pues. Lo grabé ya hace algunos años, alrededor de unos 11, 12 años. Fue en la madrugada, eran como eso de las 3 y media de la mañana, en la madrugada. Yo, pues aquí en mi casa, enfrente hay unas casas y atrás de esas casas está una deportiva. Al lado de esa deportiva está un kinder, pues un preescolar, pues. Ese día pues yo me levanté, tenía yo la costumbre de levantarme en la madrugada al baño. Entonces yo ya tenía tiempo, había ya varias veces que escuchaba esos niños. Bueno, se escuchan como niños que gritan, que corren, que como que juegan, pues. Y también se escuchaban los columpios de la deportiva en la madrugada, así pues, noche, oscuro todo. Ese día les digo, yo me levanté, en ese entonces yo tenía, pues ya iban empezando los celulares, todo eso.
no tenía yo mucha pues tecnología como para poder captar algo bien en video o algo, pero yo tenía un de esos, no sé si ustedes lo recuerdan, un MP3 que grababan audio. Entonces yo ese día me dormí escuchando música, lo tenía en la bolsa de mi pantalón, me ganó el sueño, me dormí. Entonces me desperté porque, pues les digo, salí al baño. Yo traía mi MP3 en la bolsa y escuché a los niños estos que se oyen. Los escuché y comencé a grabar. Y pues sí captó pues el sonido, el MP3, y pues ahí está el audio. Espero que les guste. Ya tenía ratito que no encontraba ese audio, ya lo tenía guardado en un disco duro. Y pues a ver qué más material por ahí puedo encontrar porque también tengo algunos videos de alguna cámara que tuve en aquel entonces. Tengo algunos videos de ahí de la deportiva, cuando fuimos una vez en la noche también a echarnos una vuelta. Y pues a ver si los encuentro, y por ahí había una que otra cosilla también rara en esos videos. Pero déjenme checar si los encuentro y ya después se los comparto. Espero les guste el audio que les dejo. Saludos para todos, tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias por este relato que me enviaron. Vamos a otra cosa. Me envían un texto que pues está larguito. Hubiera sido genial que me enviaran audio, pero bueno, voy a leérselos. Si ven que estoy cortando es porque por la tos, así que pues vamos a ver. Dice, hola Armando, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Luis Herrera. Yo soy de San Juan de los Lagos, de Jalisco. Quiero contarte a ti y a tu público un relato que tiene que ver con mi familia, con la muerte de un hermano que nunca conocí y con todo lo que empezó a pasar a la casa a raíz de eso. Esto ocurrió hace muchos años, pero sigue siendo muy extraño. Mis papás cuando eran muy jóvenes tuvieron a su primer hijo. El niño enfermó de gravedad, una fiebre muy fuerte que no lograron controlar, y falleció a la edad de 1 año y medio. Fue un golpe terrible para mi mamá, tanto que durante las noches salía sola al patio de la casa a llorar y a suplicarle a Dios que le permitiera verlo otra vez. Pasaba horas de rodillas, con la mirada fija en el suelo, repitiendo su ruego con desesperación. Después de un tiempo, esas súplicas comenzaron a tener respuestas. Mi mamá me contó que en más de una ocasión, mientras rezaba, frente a ella se aparecía un niño como de 4 o 5 años. Ella decía que al verlo sentía mucha alegría, como si Dios le hubiera concedido volver a estar con él por unos momentos. Ese ritual se volvió parte de sus noches y mientras más lo pedía, a veces se le presentaba aquella figura. Yo nací unos 2 o 3 años después de que ese niño murió. Mi mamá me confesó que cuando era bebé solía encontrarme llorando en la cuna sin que nada pareciera incomodarme, y aunque yo estaba demasiado pequeño para entender, tengo grabado en mi memoria un recuerdo muy extraño. De niño llegué a ver ese hermano fallecido, pero lo que yo vi no fue como lo describía mi madre, lleno de ternura, sino con una cara aterradora, el rostro pálido y las cuencas de los ojos vacías, como si me observara desde la oscuridad. Ese recuerdo nunca se me borró. Conforme fui creciendo, las cosas en la casa se volvieron cada vez más extrañas. Yo tendría unos 10 años cuando empecé a ver claramente a ese hermano fallecido. Lo veía caminar por los pasillos, subiendo y bajando las escaleras, siempre de reojo, como si se desvaneciera en cuanto trataba de fijar la vista. Era una presencia constante y no solo yo lo notaba, toda mi familia llegó a verlo en distintos momentos. Recuerdo que muchas veces, mientras estábamos en la sala, de pronto la televisión se encendía sola sin que nadie la tocara, o en la madrugada, alrededor de las 3, la licuadora arrancaba de golpe con un ruido que a todos nos despertaba y nos hacía salir corriendo de las habitaciones. También sucedía que las cosas de la mesa eran aventadas como si alguien las hubiera golpeado con fuerza, aunque no hubiera nadie en ese momento. Un día que jamás pude olvidar, Armando, estaba en la cocina sirviéndome un vaso con agua, cuando de pronto
sentí una mano fuerte posarse sobre mi hombro. Me dio un escalofrío que recorrió todo el cuerpo y volteé de repente para ver si había alguien detrás de mí, pero no había nadie. El vaso casi se me cae de las manos y salí corriendo directo al cuarto donde estaba mi tío para contarle lo que acababa de pasar. Él solo me escuchó con una sonrisa nerviosa. Por supuesto no me creyó, pero unas horas después toda la familia estábamos comiendo alrededor de la mesa y en el centro habían unos palillos de madera y sin que nadie los tocara se levantaron y salieron disparados hacia un costado. Todos se quedaron mudos. No pasó mucho tiempo para que se tomara la decisión de pedir una misa especial. Se llevó a cabo la misma en casa, con la esperanza de que aquello terminara. Y de hecho, después de esa misa, los sucesos se detuvieron un poco hasta desaparecer por completo. El tiempo siguió su curso. Mi papá falleció algunos años después y aunque no volvimos a ver a ese niño ni a experimentar fenómenos extraños, siempre quedó en la memoria de qué es lo que ocurrió. Era como si la presencia hubiera marcado a la familia desde el principio. Esto es lo que quería compartir contigo, Armando. Te agradezco que me hayas escuchado y que tu público conozca esta historia que vivimos en carne propia. Te mando un fuerte abrazo hasta allá. Gracias, amigo Luis Herrera de San Juan de los Lagos. Ay, amigo, pues no descarto que algún día te animes a contarlo aquí en este espacio, pero pues de viva voz. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, hablando de compartir otro relato, vamos con mi amiga de Tepic, Nayarit, amiga Mayra. Vamos a ver qué nos cuenta. Recuerda que al 33 14 37 98 08 me puedes contar tus vivencias. Esto es Radio Relatos de Medianoche. Vamos allá al relato. Buenas noches, Armando. Soy Mayra Martínez, aquí de Tepic. Soy de Guadalajara, pero vivo en Tepic. Te quiero contar una historia. Perfecto, amiga, pues bienvenida y vamos a darle. ¿Qué nos quieres contar esta vez? Mira, Armando, la casa de mi mamá es muy extraña y me han pasado muchas cosas, pero es una historia chiquita que te quiero platicar. Ok. Yo y mi hermana estábamos chicas. Nos peleábamos mucho, como muchos hermanos, o sea, se pelean. Entonces la casa de mi mamá pues parecía, no sé si te he platicado en otra historia, que parecía vecindad porque no tenía puerta. Sí, de hecho. Bueno, esto lo resalto porque tiene que ver con la historia. No tenía puerta al principio, tenía puertas para los cuartos, pero no tenía puerta para la entrada de la casa. Uh-huh. Entonces pues yo pienso que cualquier persona se podía meter a tocar. Entonces, una vez que yo y mi hermana nos estábamos peleando, que en aquellos años, te hablo que hace como unos que serán 20 años, había una moda en los vidrios que era así como, no estaban lisos, estaban así como con diseños, diseños que no se podía ver. Si era como, si tú te querías fijar para afuera, no se podía ver realmente quién se estaba fijando. Ajá. Ajá, o sea, tú podías ver a la persona, la figura, pero no podías ver en sí los rasgos físicos. Exacto. Nomás sabía que estaba alguien afuera. Sí. Por el tipo de vidrio. Pues entonces mi hermana y yo, que nos estábamos peleando una noche, con las almohadas, nos tocaron a la puerta de nuestro cuarto. Y le dije yo a mi hermana, Lupe, le digo, ahí viene mi papá, nos va a regañar. A la vez no la creíamos porque mi papá pues se duerme en calzoncillos y yo decía, no, pues no se va a querer levantar, le da rápido para irnos a asustar. Uh-huh. Entonces, pues le estuvimos preguntando, ¿quién es? Y veíamos la sombra, veíamos pues la figura que se transparentaba en el vidrio. No, pues no nos contestó. Uh-huh. Y pues seguimos el relajo, que nos estábamos peleando. No, que tú, que yo, que sabe qué, y estábamos peleándonos. Entonces otra vez nos tocaron. Fueron como 3 veces las que nos tocaron. Y como ya sabíamos que no era mi papá, pero no habíamos agarrado la onda de que quién era, o sea, no habíamos dicho, pues si no es mi papá, ¿quién es? Ajá. Entonces hasta la tercera vez que pues nos quedamos viendo, ¿verdad? Que nos tocaron, pero no nos gritaban, no nos decían nada, nomás tocaban y se ponía la sombra, o sea, se transformaba. Caray, y ya nos quedamos yo y mi hermana viendo pues a la persona.
y le decíamos, apá, le gritábamos, apá, el nombre de mi papá se llama Martín. Sí, sí. Papá Martín. No, pues no nos contestaba. Y ya pues como que nos dio miedo y me dice mi hermana, yo más bien a mí me dio miedo porque mi hermana no era nada miedoso, me dice, abre la puerta, vamos a ver quién es. Y le dije, y yo le decía, no, yo tengo mucho miedo, ¿quién es? ¿Quién es el que está ahí? Y le gritábamos y no se quitaba. Entonces abrimos la puerta rápido, de golpe, y pues no había nadie. Uh-huh. Y ni siquiera vimos si alguien fue rápido, nada, o sea, no había nadie. Abrimos la puerta rápido y no había nadie. Y pues ya esa noche nos quedamos con miedo. Me acuerdo que hasta me sudaban los pies y las manos. Sí. Del miedo. Mi hermana estaba risa y risa, no, ella no tenía miedo. Y a mí hasta me sudaba todas las manos, los pies. Y entonces, una otra ocasión que nos estábamos peleando igual, ahora sí nos llegaron y nos tocaron. Esa vez sí fue mi papá. Ajá. Pero cuando nosotros vimos la sombra de mi papá, descubrimos que no era mi papá el que nos había tocado en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque la sombra estaba más chica. Ajá. O sea, la estatura de la persona de mi papá es más chica que la otra persona que nos tocó. Y ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta que no era mi papá el que nos tocaba. Y nos dio, o sea, yo sentí como que la sangre se me venía y se me bajaba a los pies, así horrible, horrible. Porque pues sí, era. La casa esta que mencionas es la misma de la que nos hablaste un relato anterior que tiene un pozo. ¿Es esa misma casa? Sí, es esa casa. Pero te digo que esa casa es muy extraña. Me han pasado muchas cosas. Ahí vivió mi hermana, la que falleció. Ahí han pasado muchas cosas raras. La que falleció esta hermana que platicas, ¿fue por algo extraño? Sí. A ver, sí. ¿se puede saber? No estamos 100% seguras, pero mi mamá me lo contó después de años de que ella falleció, porque yo siempre le decía que no creyera en cosas sobrenaturales. Ajá. Mi hermana, en la primera historia que yo te platiqué, ella siempre había visto a muertos. Ajá. Ella siempre nos dijo que veía muertos, que allí con mi abuelita decía, mira, ahí hay una persona. O sea, ella los veía. Ella sí los veía. Sí. Pero ella era muy extraña porque no le daban miedo. Ella nos decía las cosas muy así, quitada de la pena, o sea, no le daba miedo a esas cosas. Entonces dice mi mamá que ella una vez le confesó que jugó a la ouija con unas amigas. Oh. Yo esas amigas yo sí las conozco y les pasaron muchas cosas feas. Una tuvo un accidente, la otra le fue muy mal en la vida. Sí. Y otra falleció. Eran 3 y con mi hermana 4. Dice mi mamá que mi hermana le dijo que al último se acobardó mi hermana y no jugó. Pero no creo, porque mi hermana, te digo que no le daba miedo a eso. Uh-huh. Yo creo que sí jugó la ouija. Entonces, después de muchos años se juntó con un muchacho y empezó a estar enferma y le dio cirrosis hepática. Entonces yo, ahorita que soy enfermera, yo me he dado cuenta que su patología, su enfermedad no va de acuerdo a lo que ella tenía, porque ella nunca sangró, nunca sangró por ningún lado. Sí se puso amarilla y se inflamó, ajá, se demacró, pero nunca arrojó sangre. Ella nunca vomitó sangre. Y eso es cuando están en etapa terminal, cuando empiezan a vomitar sangre. Sí. Pero ella nunca lo hizo. Entonces pues sí fue raro, porque su enfermedad avanzó en un mes, cuando esa enfermedad puede durar meses o años. Después de haber jugado, entonces dices que pasó un mes y se puso grave. No, duró muchos años. Duró, de lo que estoy hablando, ella tenía como unos 14 años y como a los 10, bueno, sí duró poquito, como a los 2 años después le pasó esa enfermedad, porque ella murió a los 19. Qué jovencita falleció. Murió muy chica y era una niña excelente, no es porque sea mi hermana, pero era una niña de 10, de cuadro de honor. Ella ya había terminado una carrera en computación, te estoy hablando en el 2001, que apenas empezaba a ver esas carreras de computación. Ella ya había terminado una carrera,
ella metió sus papeles a la universidad porque tuvo a su niña chiquita, como a los 16, pero ella se la llevaba a la escuela. Sí. A su Ella se la llevó a hacer su escuela y todo. Ajá. Ella te habló si escuchó después de haber jugado alguna voces extrañas, no sé, algo. No, ella nunca me platicó a mí, nunca lo supe. Mi mamá fue la que me platicó. ¿O ella cómo se enteró? A mí. Ella nunca me lo confesó a mí porque yo siempre pues les decía a mi mamá y a todos, no crean en eso. Ajá. Y si yo creo que si me platicaban, pues les iba a decir, los iba a regañar. Pienso yo que sienten ellas que las iba a regañar, pues, o les iba a decir que no se estaba bien. Oye, ¿y cómo por eso ¿Cómo se enteró tu mamá? Se lo confesó antes de morir. Ella le dijo, ok. Lo confesó. Entonces cuando mi hermana murió, te digo que duró enferma de esa patología, fue rápido, fue en un mes, si acaso, que le diagnosticaron la cirrosis. Cuando ella ni siquiera tomaba, o sea, no era por tomar vino, tomar cerveza, porque ni siquiera tomaba. Pues según por las plaquetas, porque no tenía buena hemoglobina y pues por eso se enfermó. Pero ahorita que te digo que soy enfermera, pues me puedo dar cuenta que no nomás de eso se puede enfermar de cirrosis, de muchas cosas. Si por ejemplo tienes un susto muy grande o no segrega serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y de hecho pues sí, ella era muy triste. Entonces siempre andaba muy triste. Ajá. Pues lo que también fue por eso, pero no porque, o sea, es que fue muy raro, no te puedo decir de ciencia cierta, yo pensando científicamente te lo estoy diciendo, pero sí fue muy raro porque pues era una chica muy chica y rara vez se ve esa patología en una niña. Pues realmente era una niña. Entonces sí fue muy raro pues de que muriera. Entonces dice que nomás se empezó a sentir mal cuando fue a Talpa. Fíjate, o rodeada de los santos, rodeada de ahí, se empezó a sentir mal. Sí. En ese momento. Fue como si le hubieran dado o hubiera recibido el castigo de que hizo de que jugó la Ouija. Qué caray. Y eso que dice que no jugó, entonces sí ha de haber hecho su juego ahí, ¿verdad? Yo creo que sí jugó, porque te digo que ella no le daba miedo nada. Ella nos platicaba así de los muertos. Y nos platicaba así muy quitada la pena, o sea, como si fuera una conversación rutinaria del día. De que, fíjate que vi este muerto y así. Ella tampoco me platicaba, porque te digo que nos pasaron muchas historias en la casa de mi mamá, y ella sí se dio cuenta de todas esas historias, pero ella dormía tranquila, ella no le daba miedo, ella lo pasaba así como si nada. Okay. No sé si te platico que oímos a la Llorona ahí con mi mamá y también ella lo oyó y no, pues como si nada. De hecho, el día que murió ella, mi mamá, yo tenía 20 años, nomás le ganaba yo a mi hermano. Y mi mamá no se quiso hacer cargo de todo el proceso, ¿verdad? Funeral y ir a reconocer el cuerpo, porque ella murió en un nosocomio. Entonces ella no quiso ir a reconocer el cuerpo y me dijo que fuera yo. Entonces yo no quería, me daba miedo. Pues también es chiquilla. Entonces le dije a una tía que fuera conmigo, una tía que ya estaba grande. Fuimos a reconocer el cuerpo y cuando llegamos ella, se le salían las lágrimas y como en esa patología se le salen los líquidos, la bilis se le sale amarilla, es un líquido amarillo. Se le salía por los ojos y por la boca y es como si estuviera llorando. ¿Se le salía por los ojos y por la boca la bilis? Sí, la secreción pues, se le salía por los ojos y por la nariz. Eso no me lo sabía. Entonces las lágrimas, Armando, eran amarillas. Se notaba que ella pues sufrió mucho cuando murió. Sí. Porque estaba llorando y la cara se le veía triste. Entonces yo la agarré, le agarré su cabello y en ese momento cuando yo la agarré,
sentí como una electricidad en mi mano, como si me recorriera todo el cuerpo una electricidad. Y desde esa vez fue cuando yo empecé a ver a los muertos también. Y mis hijos y todos me dicen que no es cierto, pero pues yo soy la única que los he visto, pues que sí, y yo siento que es desde que toqué a mi hermana, porque desde antes yo no veía nada, lo que ella veía. Ajá. Y ya después que la toqué cuando falleció, los empecé a escuchar. No los veo tal cual, pero sí los escucho. Y esas historias ya te las contaré después, Armando. Pues genial, amiga, muchísimas gracias. Lamentable el fallecimiento de tu hermana, que esté descansando en paz. Y un abrazo, amiga Mayra, hasta Tepic, ¿me dijiste? Sí, hasta Tepic. Hasta Tepic, que pases buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Bien, ahí está lo que nos compartió Mayra de Tepic, Nayarit. Muchas gracias, amiga Mayra. Un abrazo hasta contigo. Bueno, lo que me comparten aquí, lo que les voy a decir enseguida, me lo escribieron en el chat de YouTube. Normalmente yo me tardo en contestar los comentarios. Sí, es un hecho que los contesto, nada más que no había visto este relato que me mandan ahí. No me pone el nombre, pero gracias, amigo. Si escuchas esto, pues gracias. Él es de un pueblo de Guanajuato y dice que esto sucedió hace varios años atrás. Dice: una familia perdió a un niño de 6 años a causa de una enfermedad repentina que le provocó fuertes convulsiones. Los papás quedaron destrozados y la madre cada noche dejaba una veladora encendida en la ventana del cuarto del pequeño. Decía que esa era la manera en que él encontraría el camino de regreso a su casa, aunque fuera solo en espíritu. Una cosa extraña que empezó a suceder, Armando, fue que varias noches después, algunos vecinos aseguraron ver una sombra pequeña sentada en el techo de la casa, balanceando las piernas, como si se tratara de un niño jugando. Los padres escuchaban pasos cortos recorriendo el pasillo, y más de una vez encontraron el triciclo del niño atravesado a la mitad de la sala, aunque nadie lo hubiera movido. Uno de los momentos más aterradores lo vivió la hermana menor, que tenía apenas 4 años. Ella dijo que su hermano venía a verla en las noches y se quedaba parado junto a su cama, pero lo describía con un detalle perturbador. Según ella, su cara estaba como quemada, no tenía labios y solo dientes descubiertos con una especie de sonrisa fija. La situación llegó a un punto en que la familia dejó de dormir en el cuarto principal y se mudó a la sala, porque aseguraban escuchar que alguien lloraba todas las noches dentro de la habitación del niño. Al final se pidió una misa en la iglesia del pueblo y las manifestaciones se fueron apagando poco a poco. Hasta el día de hoy, algunos vecinos nos han comentado que al pasar frente a la casa, cuando es de noche, alcanzan a ver la sombra del niño que está moviendo sus pies encima del techo. No sabemos si sea cierto o no, pero no lo dudamos tampoco. Muchas gracias. Bueno, amiga, muchas gracias por compartir esto del niño que estaba jugando en el techo. Gracias, un abrazo. Y bueno, vamos ahora con otro relato que me comparten. Este joven ilustre se llama Valentín Zúñiga y él es de Guanajuato. Vamos a ver qué nos comenta y yo vuelvo con ustedes. Hola, ¿qué tal, Armando? Buenas noches a ti y a toda tu comunidad. Saludos, amigo, bienvenido. ¿Qué es lo que nos quieres contar? Mi caso... he tenido varias vivencias, pero en particular hay 2. Ajá. Mira, yo actualmente tengo 30 años y me remonto a cuando yo tenía como unos 13, 14 años, estaba yo en secundaria. Tenía una tía que pues cuando yo fui pequeño, crecí prácticamente en su casa. Ella era catequista y tenía muchos santos, muchas cosas religiosas. Llega el momento en el que ella ya por la edad y por tener un problema de diabetes, ella cae en coma y entonces a mí me toca viajar en esa ocasión a una excursión fuera de la ciudad. Era una cuestión de la escuela. Entonces eran unos campamentos en los cuales yo estaba totalmente incomunicado. De por sí en aquellos entonces no había tanta comunicación celular. Sí. Y pues yo no podía enterarme de qué estaba pasando. Una de esas noches que me toca estar ahí en el campamento, fueron como 5 días, me toca soñar con mi tía. En el sueño yo estuve en el patio de la casa de mi tía. Ella tenía un jardín muy grande y a ella le gustaban mucho cuidar sus plantas. Y en medio del jardín, en mis sueños, había
como un pequeño lago, cosa que en la vida real pues no estaba ahí, pero yo vi un lago. Ujú. Me paré a un lado de ahí, del lago, y todo estaba en silencio, era de noche, y pues no había ninguna luz prendida más que la luz de la luna. En ese momento, volteo a ver hacia el lago, y veo el reflejo de la luna, y al otro lado del lago veo la silueta de mi tía. Ajá. En ese momento yo la saludé, yo la reconozco y le digo, tía, ¿qué hace usted aquí? Mi tía en ese momento toma una rama de un árbol y me golpea. Viene hacia mí, me golpea y pues se me hizo raro porque ella nunca fue así. Yo me asusto porque digo, bueno, pues ¿por qué me pega mi tía? Y entro corriendo a su casa y ella llega detrás de mí y yo por el miedo a que me fuera a pegar cerré la puerta. Ujú. Y ella en ese momento me dice, déjame entrar. Y le digo, no te voy a dejar. Y con un tono, pues, de mandón, gritándome, enojada, pidiéndome obligadamente que la dejara entrar. Yo tenía mucho miedo y dije no. Cuando veo a mi tía que no le abro la puerta en ese momento, ella empieza a llorar y me dice, por favor, déjame entrar. De querer mandarme empieza a llorar y a suplicarme que la dejara entrar. Por más que me suplicó, yo no la dejé. Te digo, nunca conocí a mi tía de esa manera, pues no la dejé entrar, no quería que me volviera a golpear. Sí, sí. Pasa el rato y pues despierto, y pues fue un sueño normal, ¿no? Y entonces hasta regresar a la casa, me doy cuenta o me enteran que mi tía había fallecido la misma noche en la que tuve ese sueño. Como unos años después, le platico a mi mamá eso, y entonces mi hermana dice, ¿sabes qué? No, pues que yo tuve ese mismo sueño igual que tú. Vaya. Pues yo me quedé sorprendido, se me hizo una coincidencia porque yo pues no se lo había contado a nadie hasta apenas ese momento. Yo me quedé pensando que posiblemente el hecho de abrirle la puerta pues podía ser pues una de dos, como permitirle quedarse acá en el mundo de los vivos, ella pues no hubiera fallecido tal vez, ¿no? O posiblemente se hubiera ido y me hubiera llevado con ella, ¿no? Pues son cosas que a mí se me ocurren. Quién sabe qué haya sucedido, pero pues bueno, me llamó mucho la atención ese sueño y que mi hermana haya tenido ese mismo sueño con los mismos detalles. Sí, pues yo pienso que más bien la segunda vez, mi parecer. Oye, pero en el caso tuyo fue así, ¿y tu hermana, ella qué hizo? ¿Le abrió la puerta o no? ¿O qué pasó? Sí, por supuesto. Mi hermana tampoco le abrió la puerta. Ah, ok. Fue una reacción igual a la mía, porque ella también le dio miedo y porque pues, ella dice que en la vida real no era así, se le hizo extraño. Y entonces, pues ella tampoco le abrió la puerta. Sí nos corregía como cualquier persona, ¿no? Claro, claro. Cuando hacíamos una travesura. Ella fue siempre una persona muy amable y pues se nos hizo muy extraño. Y eso era lo que, pues al menos esta noche lo que te quería contar. Pues muchas gracias, amigo mío, te agradezco mucho habernos platicado esta narración, cuídate mucho y que pases muy buenas noches. No, pues gracias y pues fue un gusto participar esta primera vez y que pasen todos buenas noches. Bien, amigo Valentín Zúñiga, muchas gracias por tu relato, un abrazo hasta Guanajuato. Bueno, vamos ahora a otra cosa, este video que me manda, ella es Mayra de Carolina del Norte, ella ya ha dado algunos relatos aquí en este espacio y también en el de Obsesionado con el Terror. Muchas gracias, amiga. Este video, ¿se acuerdan ustedes de la emisión? Creo que fue esta es la 12, la 10, en donde yo les explicaba una vivencia que tuve hace tiempo y que les ponía el video de donde yo estaba en un portal de una bodega y estaba la entrada y siendo de mediodía, tú metías la mano y se perdía entre la oscuridad, que era como si estuviera una sábana o algo ahí totalmente oscuro. Bueno, algo parecido a esta amiga, pero bueno, era de noche, yo creo que era seguramente por su casa, por lo que comenta en el video. Vamos a ver qué tal está este video y yo vuelvo con ustedes. Hola Armando, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, te quería mostrar ahorita aquí cómo se ve afuera de la casa. Y mi hijo me está diciendo que hace unos días miró algo.
te fijas allá, para aquel lado, donde están aquellas luces, esas luces son solares, pero ya todo eso es monte, todo eso para allá es de mi hijo. Y pues sí está más feo. Luego voy a tomar un video cuando esté de día, para que veas la diferencia. Pero así como ves la casa, siempre está la casa así, toda alumbrada. Mira, ahí está mi hijo. Y como te dije, la casa siempre la tenemos bien alumbrada. Pero me está diciendo que el otro día por allá miró algo y fue a ver en el carro. Y dice que hasta el carro se le apagó. ¿Lo ves? Te dije, todo lo tengo bien alumbrado, pero por lo mismo, porque pues está muy grande la tierra. Hasta allá está la última luz. Allá tenemos una lucesota por allá también. Hay 3 luces allá, 1, 2, 3. Pero allá ese monte donde se ven esos árboles está bien tupido todavía de árboles. Y pues, nomás para enseñarte, le digo a mi hijo que cuando salga así que mejor salga y que agarre su cámara para que a ver qué podemos mandarte después, si podemos encontrar algo a mandártelo, para que veas que por mentiras no te ando echando. Y pues tenemos aquí todo bien alumbrado, que se prenden las cámaras. Tengo un video que tomé en una de las cámaras de los timbres y ese luego te lo voy a mandar también. Pero ahorita nomás te estoy haciendo eso porque me está diciendo mi hijo que vio algo. Ok, bendiciones, bye. Amiga Mayra, no me quiero imaginar qué pasaría si se les fuera la luz. Bueno, me imagino que deben de tener alguna planta eléctrica, ¿no? Pero en caso de que no, ¿qué los que viven en casas así, qué hacen cuando se les va la luz y están en ese lugar, en ese espacio tan lejano, tan oscuro, tan abandonado, ¿no? Bueno, pues muy muy interesante, amiga, gracias, y pues no me dejes de mandar ese video que me comentas, gracias por compartir esto. Y bueno, amiga Mayra de Carolina del Norte, vamos ahora con otro relato. Ella es de mi amiga Marisol de Valle de Bravo. Un abrazo hasta allá, amiga. Vamos a ver qué nos cuenta y yo vuelvo con ustedes. Buenas noches, Armandito, buenas noches. Mira, soy Marisol Díaz Colín de Valle de Bravo, Armandito. Te quiero contar otro relato también del diablo. Ya había participado antes, también contándote un relato del diablo, y ahora te traigo otro del diablo, pero nos lo contó una persona también hace mucho tiempo. Esta persona ya falleció y pues me gustaría, por decir, que saliera a la luz estos relatos que ellos tenían tan interesantes. Por supuesto, amiga, bienvenida. ¿Y de qué se trata el relato? A ver, cuéntanos. Se trata de un señor que era muy avaricioso. Él decía que quería hacer pacto con el diablo. Entonces, pues ya le dijeron dónde. Ya ves que la gente te puede decir, no, vete a tal lugar y ahí puedes hacer pacto. Entonces este señor salió de su casa, se fue a un montecito, y que ahí él empezó a hablar al diablo y le dijo que él quería hacer pacto con él. Sí. Entonces, como dicen, al diablo llámalo y él se te va a presentar rapidísimo. Entonces este señor, pues sí, le habló al diablo y le dijo que él quería tener mucho dinero. Y el diablo le dijo que sí se lo daba, pero ya sabes, a cambio de algo. El señor le dijo que qué era lo que él quería. Y fíjate, Armando, este señor le ofreció a sus hijos. Este señor sí le ofreció a sus hijos, y el diablo le dijo que no, que él no quería ni a su hijo mayor
ni a sus hijos del medio, que él quería a su hijo el más pequeño, Ajá. que porque el hijo más pequeño todavía tenía su alma limpia y era al que él quería. Al Señor le valió que lo dio Armando, y el diablo le dijo: cuando tu hijo muera, tú tienes que poner diario una velita en su tumba, Ujú. pero diario, porque al irse acabando esa vela que tú pongas, tú te vas a ir muriendo. Ah, sí, pues lo que tú digas. Entonces, pues ya, llegó el momento, pasó el tiempo, el diablo le dio a este señor todo lo que él quiso, se llevó al niño, el señor como si nada, como si nada, disfrutando del dinero, disfrutando de todo. Sí, sí. Entonces, cuando se diría, no, pues lo de la vela, pues yo creo que ya no interesa. Entonces te muere el niño, lo sepultan todo, y que empiece este señor a ponerse, pero grave, Armando, grave. Entonces le dice a sus familiares, a sus hijos, a su esposa: vayan y prendan una vela ahí en la tumba del niño. Ujú. ¿Pero una vela para qué? Ustedes vayan y prendan una vela en la tumba del niño. Bueno, pues ahí van. Antes los hijos eran obedientes. Fueron, prendieron una vela ahí en la tumba del hermanito. Pues ya cuando ellos regresaron, Armando, Sí. el hombre estaba como si nunca hubiera estado enfermo. Oh, oh, oh. Bien, sano y todo. Pues él seguía haciendo de su vida lo que quisiera. Por decir, pasó el tiempo, los años y todo, y así era. Cada que se iba acabando la velita, tenían que correr a poner una vela nueva, Ajá. porque el señor, cada que se le olvidaba o así, y que faltaba poquitito para que la vela se acabara, el señor estaba ya muriéndose. Oye, pero una pregunta, ponían la vela, pero si se apagaba, ¿qué pasaba? ¿O la tenían dentro de algún, no sé? Le mandaron a hacer una como cuevita. Ah, eso. Ajá, sí, ahí en la tumba del niño, porque, pues sí, si el aire la apagaba, pues ahí se hubiera muerto el señor. Sí, sí. Y no tenían que dejar que se apagara, para nada. Entonces, y así pasaron los años y los años y los años, y ya hasta la familia sabía que tenía que estar esa vela prendida para que el señor siguiera viviendo, porque donde empezara la vela a quedarse ya nada más lo mínimo, y el señor ya estaba casi muriéndose, Armando. Sí, sí. Prendían la vela y el señor, mira, otra vez resucitaba y andaba como si nada. Hasta que llegó el momento, así ya, el momento en que él mismo pidió que dejaran que la vela se acabara. Ujú. Sí, porque pues ya la edad ya era muy grande cuando el señor falleció. Cuando el señor falleció ya era muy grande y ya, ahora sí ya, dejen que la vela se apague, pero de todos modos ya sabía también este señor a dónde se iba a ir, Sí, claro. que por eso él no quería morirse, porque ya sabía lo que le iba a pasar, y por eso siempre mandaba a sus hijos a que pusieran la vela y a que prendieran la vela y que no dejaron que se fuera a apagar y todo. Ujú. Pero ya con los años, la edad y todo ya no le importó también al señor, y que ya les pidió que dejaran que la vela se apagara, porque ya no, él también ya no quería estar viviendo, porque pues ya era mucho el tiempo que él estaba vivo ya. Sí. Y Armandita, y ese es el relato que quería contar también. Oye, entonces nunca se daría cuenta la esposa que ofreció al hijo por un pacto, ¿verdad? Pues yo siento que no, Armando, porque por decir, el señor nunca nos dijo que la señora sabía que el esposo había entregado al hijo, porque si nada, yo creo que la señora hubiera dicho, pues, ay, quédate, y que si no ponemos vela, muérete, pues además tú así lo pediste. Pues caray, amiga, otro relato del diablo fascinante. Muchísimas gracias, te mando un abrazo hasta allá, hasta Valle de Bravo, que pases buenas noches. Hasta luego, Armandito, bye.
Bien, ahí está lo que nos contó nuestra amiga Marisol de Valle de Bravo. Amiga, bendiciones hasta allá, está contigo. Bueno, ahora lo que vamos es, mira, mi amiga Blanca me manda un video de una cosa que le pasó. Ella es de Jocotepec. Ella vive en California, pero tiene acá en Jocotepec. Y ya nos ha contado algunas vivencias de este pueblo, en el Obsesionado con el Terror y aquí de hecho. Y me manda un video muy interesante, pero se los voy a poner al final del relato. Primero tiene que haber un contexto, entonces vamos a primero a su relato, vamos a ver qué nos cuenta y enseguida les pongo el video, así que no se vayan todavía. Hola, buenas noches Armando, mi nombre es Blanca de aquí de California. Muy buenas noches a todo tu auditorio, o muy buenos días. Buenas noches, amiga. Un gusto saludarte, Blanquita. Qué alegría recibirte en este espacio otra vez. Ya tenía tiempo sin escuchar tus relatos y pues bueno, a nosotros nos gusta sobre todo porque te recordamos con los relatos de allá del pueblo, de Jocotepec, que a mí me encantan totalmente. Así que pues ya te tenemos aquí con otro aporte más y dinos, ¿qué nos vas a contar hoy? Sí, mira, te mandé una evidencia aquí la de tengo. lo que está pasando en mi colonia. Ya. Para que la compartas con todos los obsesionados. Bien. Mira, yo fui en enero de vacaciones y me pasó que una de las noches empezaron a escucharse un montón de perros por mi colonia, muchos perros por mi calle. Lo raro es de que por mi calle no hay perros, solamente hay uno. Y pues yo me levanté porque haz de cuenta que los estaban aventando como a mi cancel, como que se agarraban un perro y lo aventaban al cancel. Y me levanté eran las 3 de la mañana. ¿Hace cuánto fue, dices que fue esto? En enero. Enero, en enero. Ya, bien. Ajá, pero la evidencia que te mandé, es apenas la tomaron hace como, yo pienso que como una semana. Muy bien, ahorita terminando la grabación lo presento bien. ¿Y qué pasó? Sí, y entonces pues me levanté por el escándalo que había. Y sí, pues había bastantes perros y más o menos eran como unos 15 perros. Pero lo raro era de que, como te digo, en mi calle no hay perros, solamente hay uno. No sé de dónde salió tanto perro. El chiste que se fueron los perros, pero antes de irse empezaron a aullar como un aullido de dolor o de lamento, y se retiran los perros y se empieza a escuchar el sonido de esa persona o mujer, pero yo no vi nada, pero sí se escuchaba ese lamento. Y la otra vez que estábamos haciendo un comentario por el grupo de la colonia, esta persona sube ese video y que hay muchas personas que lo han escuchado. Entonces ese día nosotros íbamos a salir fuera de Guadalajara, y por una cosa o por otra no pudimos salir. Entonces yo pienso que fue como un aviso, o no sé, yo lo interpreté como si fuera un aviso de que algo iba a pasar. Entonces no retrasamos la salida que íbamos a hacer, pero sí, no solamente yo lo escuché, lo han escuchado bastantes personas. Cuando tú lo escuchaste, ¿estabas qué tan lejos de la entrada? Mira, mi casa es la cochera, y hay una ventana en mi cocina que da a la calle. Entonces no estoy tan lejos. Claro, no, de primera mano lo escuchaste. Entonces yo me levanté porque yo dormí en la recámara que está a la entrada que da a la calle. Y yo me levanté por el ruido de los perros. Y yo no vi nada, pero sí se escuchaban esos lamentos. No sé qué sea, porque hemos comentado que no es la Llorona. No dice "ay, mis hijos". Balbucea algo, pero no se le entiende. ¿Qué sentiste cuando escuchaste el lamento? ¿Qué hiciste inmediatamente? No, pues me persigné y dije Ave María Purísima, porque sí,
se te enchina todo el cuerpo y sientes bien feo. Y así que cuando lo grabaron, concordaron los vecinos que todos lo habían escuchado. Sí, y esta muchacha lo graba unos cuantos segunditos. Ajá, sí. Pero no se anima a salir porque dice que se escucha muy feo. Ajá. Y es en la misma calle de mi donde yo tengo mi casa. Ok. No, pues fíjate que yo una vez escuché unos lamentos así. Haz de cuenta que hace años a mí me invitaron allá por la venta del astillero a pasar la Navidad, una familia. Y pues es pueblo, ya ubicas la venta del astillero, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues es como un pueblo y se escuchó un lloriqueo en plena madrugada. Uh-huh. Y entonces yo les comento a las personas con las que estaban, oye, lo que se oye. Y yo todavía no empezaba con lo de los canales, pero pues ya me gustaba lo del terror y todo. Entonces yo ya me iba a levantar y que me voy y que, ¿a dónde vas? No, que me regresan, pero levantados todos a regresarme porque no querían que uno se asomara. Luego, ¿pero qué pasa? Pues a lo mejor es alguien que están golpeando o algo porque se oía muy feo. Uh-huh. Dice, no te asomes, porque si te asomas te caes muerto. Así me dijeron. Y dije, pues creencias de pueblerinos o de... Igual a lo mejor y sí, ¿verdad? Y que sí, si caiga uno sí. Pero no me dijeron que fuera la Llorona, efectivamente. No, yo no vi nada, pero eso sí te digo que se puso un silencio que no se oía ni el ruido de un grillo. Claro. Todo callado, porque hasta los perros se fueron. Ajá. Los perros se retiraron. Entonces yo me quedé, pues dije, ¿qué está pasando? Pero cuando se empieza a oír ese lamento, esos lloriqueos y luego los balbuceos, pues yo esperaba ver una persona que iba llorando por la calle. Claro, sí. Pero no vi nada, solamente se oía entre el viento. Oye, cuando se fueron los perros, ¿tú podrías decir que se fueron huyendo de algo? Yo pienso que sí, porque después de estar tan, ¿cómo te diré? Gruñendo y aullando y azotándose contra mi cancel, ajá, se fueron, se retiraron. Y entonces entró ese silencio que no escuchas nada, o sea, es no te puedo decir, se queda todo callado y una oscuridad total. Claro, sí. Oye, cuando te levantaste, ¿viste algo raro o extraño afuera de tu casa? Nomás los perros. ¿Seguían los perros ahí? Estaban ahí más bien. Los perros estaban ahí. Ajá. Y te digo, cómo se azotaban contra mi cancel. No, pero me refiero ya al día en la mañana. No, en la mañana no había nadie. Nada. Te digo que por mi calle nada más hay un solo perro. Ajá. Un solo perro. Y nadie más tiene perros por la cuadra. Caray, pues extraño. Si no es la de esta, la Llorona, ¿qué te han dicho los vecinos que pudiera ser? Los que viven por ahí. Pues es que dicen que se les hace bien raro porque hace tiempo ya ves que yo te platiqué lo que pasó aquí por mi casa, ¿verdad? Que encontraron una familia que le quitaron la vida en un apartamento. Ya me acordé, sí. Eso creo que pasaron en el de Obsesionado con el Terror, ¿no? Fue un relato largo, creo ok. Que sí. Bien. Sí, pero yo vi una mujer parada en medio de la alberca. Ajá. Pero ella no balbuceaba, ella solamente era un lamento largo. Entonces, a mí me dijeron que lo que yo había visto era la muerte. Ajá. Sí, porque a otro día fue cuando encontraron a toda esa familia. Ay, oye, pues eso no suena como muy, imagínate, escuchas ese ruido y sabiendo que es la muerte y ahí enfrente de tu casa. Ajá. Bien dices que a lo mejor era bien dices que a lo mejor era un aviso, ¿verdad? De que no salieran Era un aviso. Porque fíjate, esas personas ya tenían un mes. Ajá. Un mes desvividas en ese apartamento y nadie nos habíamos dado cuenta.
Caray, pues interesante. A ver si en los comentarios algunos de los que escuchan aquí el canal nos escriben en el chat a ver si han escuchado esos lamentos que a lo mejor que no son la Llorona y quién sabe qué pudiera ser efectivamente. Sí, yo paso el video que hace alusión nuestra amiga Blanquita, se los voy a pasar en en un momento más que terminemos esta grabación para que lo chequen ustedes, amigos. Y bien, Blanquita, ¿algo más que nos quieras compartir? Pues sí, Armandito, eso es todo lo que te quería comentar acerca de lo que me pasó ahí en mis vacaciones, de lo que pasa en la noche por mi colonia. Bien, ahí está lo que nos compartió nuestra amiga Blanca de California. Amiga, gracias. ¿Y ustedes qué creen que haya sido? Yo, como les mencioné ahí en la grabación, yo viví esa situación hace tiempo. No me dijeron que fuera la Llorona. Alguien me llegó a decir que fue la Ciguana, no me acuerdo cómo era el nombre. Pero si ustedes han tenido esa vivencia, por favor, en el chat de YouTube, contáctenme. O si no, en el grupo de Facebook, o si no, en el grupo en el WhatsApp del canal, para que me puedas contactar y compartirme alguna vivencia que hayas tenido tú al 33 14 37 98 08. Y bueno, ahora nos fuimos de jalón, amigos. Hemos llegado al final de una emisión más de Radio Relatos de Medianoche. Muchas gracias a todos los que me buscaron para compartirme sus vivencias, sus relatos, sus audios, sus imágenes, y también por haber escuchado este video. Gracias por permitirme acompañarlos esta noche. Desde cabina, su amigo y servidor Armando Morales se despide de todos ustedes con un deseo de dulces sueños. Amigos, nos escuchamos en la próxima entrega de Radio Relatos de Medianoche. Hasta la próxima y que el terror los acompañe.